Bueno, pues buenos días de nuevo a todos y a todas. Bienvenidos, bienvenidas, especialmente los que os acabáis y las que os acabáis de incorporar ahora a este entrañable acto del 25 aniversario de la plataforma. Parece que fue ayer, pero no, han pasado 25 años. Hemos cambiado en muchas ocasiones y por muchas organizaciones las personas que en su día crearon la plataforma, pero mira, estamos aquí, hemos cogido su testigo y nuestro testigo también lo cogerán otras personas. Espero que dentro de 25 años, pero que cuando se cumplan otros 25 años, las bodas de oro de la plataforma, ya no existan retos, ya no existan obstáculos, sino que todo sea conquista de derechos y conquista de derechos sin ninguna dificultad y sin tener que ponernos pesados ni hacer reivindicaciones, sino que sea porque por fin estemos en una sociedad más justa, más igualitaria y también más inclusiva. Así que ahora ya sí, contaros a todos y a todas que como no puede ser de otra manera, para mí hoy es un día muy emocionante, especialmente emocionante además también por mis circunstancias personales que todos y todas conocéis. Ya sabéis que para mí ha sido un año complicado, así que poder estar aquí hoy, y os pido disculpas porque este acto estaba programado para septiembre, pero precisamente por mi situación personal ha habido que trasladarlo ahora al mes de octubre. Así que gracias de nuevo a todos y a todas por vuestra comprensión, cariño y apoyo que he reiterado antes en la Junta Directiva, pero que ahora me gustaría también mencionarlo aquí para quienes no habéis estado en el acto anterior, ¿no? En la Junta Directiva. Hoy es un día de encuentros, es un día de celebración, es un día de rememoración, de poner en valor las sinergias construidas, los esfuerzos compartidos, pero sobre todo es un día para poner en valor nuestra red, para poner en valor a la plataforma de ONGs de acción social. Una red que se ha tejido con el cariño y con el trabajo de todas o muchas organizaciones y muchas personas que han estado detrás y que han dado lo mejor de sí mismos para que hoy, 25 años después, podamos estar aquí celebrando estos 25 años de unión, 25 años por el cambio social, 25 años de lucha por los trabajos, por los derechos, por promoción de la participación, de generar impacto, pero muy especialmente de defensa de los derechos y especialmente de defensa de los derechos de las personas que más los necesitan, de las personas más frágiles, de las personas más vulnerables. Quería daros las gracias a todos y a todas por apoyar e impulsar el trabajo conjunto de todos nosotros y de todas nosotras diario, por estos 25 años en los que habéis formado parte de la plataforma de ONGs y sobre todo y especialmente por acompañarnos hoy en su celebración. Muchas gracias otra vez más a Cruz Roja por cedernos su espacio para poder celebrar este acto y también por cedernos su espacio para tener una sede en la que poder trabajar diariamente. Sin la colaboración de las organizaciones que formáis parte de la plataforma, desde luego nuestro trabajo diario no sería posible, así que muchas gracias. Gracias de nuevo por estar ahí. Gracias a todas las personas y entidades, reitero, que sois parte de la plataforma. Gracias también al equipo técnico que día a día pone lo mejor de sí mismo para que todos nuestros proyectos lleguen siempre a buen puerto y nos sintamos muy orgullosos y muy orgullosas de ellos y que además generen un gran impacto, como todos y todas somos conscientes de que conseguimos. También, como no, a la Administración Pública por estar ahí a nuestro lado, apoyándonos y escuchándonos y practicando además no solo escucha pasiva, sino escucha activa, como la que acabo de practicar hace un momento con Ignacio. Gracias, Ignacio Bolea, el nuevo subdirector general de promoción del tercer sector y del voluntariado del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, por estar aquí. Os sentimos a nuestro lado y cada vez que participáis, no solo en este acto, sino en el resto de actos que organizamos, sentimos que estáis a nuestro lado, que vuestro apoyo, creednos que lo valoramos muy positivamente y además no solo es que lo valoramos, sino es que además también lo necesitamos. Necesitamos vuestro apoyo para poder seguir llegando cada vez más lejos, para poder atender a las personas que más lo necesitan en los momentos en los que además también lo necesitan y en los momentos en los que son más frágiles y más vulnerables. Necesitamos vuestro apoyo para desarrollar nuestros proyectos que son de sobra conocidos
por todos y todas, pero que me vais a permitir hoy como presidenta de la plataforma y puesto que se cumplen los 25 años desde nuestra creación, hacer una brevísima alusión a ellos, ¿no? Proyectos tan importantes o programas tan importantes como el Plan Estratégico del Tercer Sector o la campaña de la X Solidaria, que son ejemplos clave de nuestro trabajo colaborativo y de cómo las ONGs juntas, trabajando conjuntamente, llegamos a más sitios, más lejos y mejor, ya sea con nuestro trabajo interno o ya sea en los trabajos de sensibilización social. Además, sabéis también que seguimos innovando a través de estudios e impactos digitales, como es, por ejemplo, a través del barómetro del tercer sector de acción social o del portal de las ONGs, donde se recogen puntos de atención y datos estadísticos relevantes sobre la realidad del tercer sector en España. Y no debemos olvidarnos, por supuesto, de todo el trabajo que también llevamos a cabo desde la plataforma en materia de transparencia, buen gobierno y cumplimiento de la normativo e igualdad, al que os sumáis y nos sumamos el resto de organizaciones, no solo las que formamos parte de la plataforma, sino otras organizaciones que no están dentro de la plataforma, generando así una cultura de innovación, de trabajo y de transparencia y buen gobierno que nos beneficia a todo el sector y que al final redunda en provecho de toda la ciudadanía. De verdad que todo ello merece una celebración muy especial y por eso hoy me hace muy feliz estar aquí este día compartiéndolo con todos vosotros y con todas vosotras. Desde luego que es un hito muy importante celebrar 25 años de existencia, pero realmente lo más importante es haberlo conseguido manteniendo el vínculo entre las organizaciones, el apoyo y el reconocimiento recíproco y conjunto y sobre todo también el esfuerzo conjunto para impulsar el trabajo de todas las organizaciones. En este tiempo hemos logrado muchos de nuestros objetivos convirtiéndonos en esa red en la que creían todas las personas, todas las entidades de acción social, todas las confederaciones, federaciones y redes estatales que formaron la plataforma hace 25 años y que todas y todos somos conscientes de que no ha sido un camino fácil y que los retos a los que nos hemos enfrentado han sido muchos, en muchas ocasiones muy complicados y muy difíciles, en otras quizá un poco menos, pero la mayoría de todos ellos nos han puesto siempre a prueba y siempre hemos conseguido sacar lo mejor de todas las organizaciones para atender las necesidades de aquellos que más nos necesitaban en los momentos más complejos, más difíciles y con contextos también y con contextos sociales también muy complicados. Ojalá que hoy pudiera decir que no nos vamos a enfrentar más a esas dificultades, que tenemos el camino allanado y que no vamos a tener que enfrentarnos a esas situaciones, pero como muy bien sabéis, esto no es así, los retos no paran de desafiarnos. En este momento vienen marcados por importantes guerras que también, que aunque nos parezcan lejanas, sin embargo nos van demandando nuestro apoyo y nuestro trabajo para apoyar y ayudar a aquellos que más los necesitan, que nos enfrentamos a crisis a todos los niveles, crisis económicas, sociales, laborales y de todo tipo. Nos enfrentamos también a este fenómeno quizá no tan viejo, pero al que no poníamos nombre o al que nos parecía que no era tan trascendente para nuestras organizaciones como es el momento del fenómeno de la desinformación y que nos lleva a una sociedad, como acabamos de ver ahora con los datos tan preocupantes que nos revelan, por ejemplo, la encuesta de percepción social, a una sociedad cada vez más polarizada en el que se nos contagia o nos contagian discursos ajenos a nuestros intereses que lo único que pretenden es desestabilizar y poner en riesgo nuestra democracia y poner en riesgo también el valor del tercer sector, de la sociedad civil organizada que actúa como contrapeso y como garante de nuestro sistema democrático. Con esto lo que pretenden, ni más ni menos, es desestabilizar, como se está produciendo en el resto de otros países. No somos un fenómeno ajeno al resto de lo que está ocurriendo en otros países, pero sí que nos vamos detectando cómo, desgraciadamente, ese discurso va calando, va permeabilizando cada vez más
en la sociedad, desgraciadamente cada vez en las personas más jóvenes, y que es uno de los nuevos retos a los que nos enfrentamos y que tenemos que combatir. Nos enfrentamos a un mundo, desgraciadamente, en el que aumentan los diferentes tipos de vulnerabilidades, en el que incluso se nos ponen trabas para atender a aquellas personas a las que tratamos de aliviar su sufrimiento. Un mundo en el que se nos deniegan incluso los derechos más básicos a las personas, entre ellas niños y niños, como es la atención a las primeras necesidades de agua y de comida o de atención sanitaria, e incluso en situaciones extremas de guerra, como estamos viendo que está ocurriendo en Gaza con el genocidio que está sufriendo el pueblo palestino, y que insisto, que aunque nos parezca lejano, no nos es tan lejano y que demanda también de nuestro apoyo, de nuestra acción y de nuestro trabajo. Un mundo en el que a veces parece increíble estar viviendo, donde las atrocidades y el discurso de odio no cesa y para el cual no podemos fingir que todo va bien. Pero aunque no podamos fingir que todo va bien, sí que podemos demostrar y poner día a día nuestra esperanza por poco a poco ir logrando un mundo cada vez mejor, en el que la justicia y la paz se acabarán imponiendo sin tibiezas, sin dudas, y que nos permitirá actuar y ayudar a las personas como siempre hacemos y como siempre hemos hecho. No hay duda de que siempre estaremos al lado de las personas que más lo necesitan, no solo tendiendo nuestra mano, nuestro cariño y apoyo y proporcionando ayuda, sino también impulsando las leyes, las políticas y las normativas y acciones que respalden a esas personas y que mejoren la sociedad tal y como ya hemos hecho a lo largo de todos estos 25 años. Nuestra labor ha sido fundamental en estos años, como bien sabéis, las organizaciones y las personas que estáis aquí, para lograr ese cambio social que se ha reflejado, como decía antes, en iniciativas y en normativas que desde el tercer sector de acción social hemos impulsado, hemos demandado y hemos reivindicado, y que gracias a esas acciones de reivindicación y al trabajo de nuestras entidades sociales hemos podido influir directamente en esas políticas que han mejorado esos contextos de desigualdad para muchísimas personas pertenecientes a los diferentes colectivos. Han permitido mejorar la vida de mujeres en situación de violencia de género, la vida de personas migrantes, la vida de personas LGTBI, la vida de minorías religiosas o étnicas, la vida de las personas mayores, pero también la vida de la infancia, la vida de las familias cuidadoras, la vida de las familias monomarentales y monoparentales, también de las personas migrantes o en contextos de riesgo, las personas con discapacidad, la población gitana, entre otros muchos colectivos. Todos ellos, desde luego, no me cabe ninguna duda que habrían estado menos protegidas, con menos medidas de seguridad, de accesibilidad, menos corresponsabilidad y conciliación, menos espacios seguros, con más soledad, con más discriminación y, en general, con más desigualdad si las ONGs, y especialmente las ONGs que pertenecemos a la plataforma de ONGs de acción social, no hubiéramos prestado nuestro trabajo conjunto y coordinado para lograr combatir esas desigualdades. Ha sido un largo camino en el que han participado grandes referentes para la plataforma de ONGs. Por eso quiero dar especialmente las gracias a mis antecesores y antecesoras, de quienes yo me he limitado a recoger su testigo y a continuar la labor que ellos y ellas, de una manera desinteresada, han llevado a cabo con mucho esfuerzo y con mucha dedicación. A Asunción Montero, a nuestra querida Susi, que está aquí y que nos acompaña presencialmente y que va a participar en un diálogo que va a tener lugar a continuación sobre el rol de las entidades sociales y especialmente de la POAS en la conquista de los derechos sociales a lo largo de estos 25 años, así como a Estrella Rodríguez y Fernando del Rosario, que originalmente iban a estar aquí presencialmente, pero finalmente no les ha sido posible, pero que no querían perderse su participación en este 25 aniversario y participarán a través
través de un vídeo que nos han enviado y en el que harán también su valoración de cómo la plataforma ha contribuido a esa consecución de los derechos sociales para las personas más frágiles y más vulnerables. Y me vais a permitir un recordatorio muy especial y muy cariñoso o afectuoso para nuestro primer presidente, Josep Gassoi Espina, y también, como no, para nuestro querido Juan Lara Crevillent, que nos ha dejado hace poco tiempo y que ha sido presidente de la POAS ni más ni menos que 10 años. Y su trabajo, el trabajo incansable de los dos en pro de nuestra entidad y de las ONGs a las que representamos a través de la plataforma, han dejado, como decía, una estela y un legado que nos ha permitido continuar y que es una inspiración para continuar con los pasos ya iniciados hace 25 años por la plataforma y para conseguir, como decía, una sociedad mejor, una sociedad más solidaria, más justa, más inclusiva y también más igualitaria. Ellas y ellos nos han guiado y sembraron el camino que hoy seguimos recorriendo y con el que estamos afrontando todo lo que está pasando, pero también nos sirve de referente para afrontar lo que está por venir. Porque aunque hemos avanzado mucho, como decía, el contexto y lo que nos viene siempre es un reto mayor. Siempre empezamos nuestras asambleas y nuestras juntas directivas, desgraciadamente, hablando de que sí, el contexto anterior de la anterior asamblea o junta directiva era complicado, con el que nos presentamos en este momento todavía es mayor y exige mayor participación y mayores retos a los que afrontar desde las organizaciones. Y además eso siempre lo hacemos con el fin que nos unió a todas las organizaciones hace 25 años para crear esta plataforma de ONGs y que sigue plenamente vigente. Y me vais a permitir recordarlo brevemente. Nuestro fin entonces era entonces y es hoy seguir construyendo comunidad, inclusión y derechos para todas las personas para conseguir la justicia y el cambio social. Un fin que no solamente es posible, sino que, como bien sabéis, es imprescindible y es necesario. Un cambio en el que el papel del tercer sector de acción social es fundamental, no solo por nuestro trabajo y los proyectos sociales que desarrollamos, sino también porque entre todos y todas creamos esta red o hemos construido este canal de solidaridad social y movilización de las personas, no solo a través de las personas voluntarias, sino también de toda la sociedad para poder llegar a aquellas personas que más lo necesitan en los momentos en los que tienen una mayor vulnerabilidad. Y siempre, además, con el respaldo de todos vosotros y de todas vosotras, de todos y todas que creéis y que creemos que un mundo mejor es posible y que además lo creemos firmemente y que trabajamos todos los días de nuestra vida para intentar lograrlo. Por eso hoy vamos a hablar también del trabajo que se realiza en nuestras organizaciones desde un punto de vista diferente, ¿no? Desde el punto de vista de los equipos técnicos y también de los usuarios, de las personas que acuden a nuestras organizaciones pidiendo ayuda y pidiendo que les apoyemos en esos momentos en el que son, como decía antes, más vulnerables. Vamos a contar con la presencia de Juan Ollono, director técnico del albergue San Juan de Dios de Madrid, también de Cristina de la Serna, directora del Departamento de Igualdad y No Discriminación de la Fundación Secretariado Gitano, y también con Beatriz Lázaro, responsable de la ACMF, proyecto sobre matrimonios forzados de la Federación de Mujeres Progresistas. Gracias de antemano por formar parte de nuestra celebración de los 25 años. Gracias también a las organizaciones en cuyo nombre participáis hoy en este acto del 25 aniversario, aportando vuestra visión sobre cómo nuestro trabajo impacta directamente en la vida de las personas que más lo necesitan y cómo conseguimos con ello avanzar para garantizar los derechos de esas personas vulnerables, pero también los derechos de todos y de todas, porque no olvidemos que en cualquier momento cualquiera de nosotros nos podemos ver en esa misma situación y, por tanto, demandar el apoyo de las organizaciones a las que representamos. Por último, no quiero terminar mi intervención sin volver a reiterar mi más sincero agradecimiento a todos y a todas por acompañarnos hoy y también en estos años por el tiempo y el esfuerzo que habéis invertido cada uno de vosotros y cada una de vosotras y vuestras entidades a las que representáis, y sobre todo
por formar parte de esta grandísima red, por formar parte de esta unión de voces y de este espacio y este punto de encuentro común que hoy conforma la esencia de la plataforma de ONGs. Gracias de corazón y por eso continuamos y seguimos, como decía, al menos otros 25 años más, para quienes estén en ese momento aquí, nos recuerden y estemos también en su memoria y sean capaces y participen de nuestro legado. Os dejo ahora, como os decía, con la participación, en este caso, de la Administración, con Ignacio Ojea, el nuevo subdirector general de Promoción del Tercer Sector y del Voluntariado del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. Muchas gracias por participar de nuevo en un acto más de la Plataforma de ONGs de Acción Social, por vuestro apoyo, por estar siempre a nuestro lado, como decía al principio. Y tuya es la palabra, Ignacio. Pues buenos días, muchas gracias. En primer lugar, muchas gracias tanto a la plataforma como en particular a Yolanda por la invitación al Ministerio de Derechos Sociales a este acto de conmemoración, de celebración del 25 aniversario, así como también os quería trasladar la felicitación por parte de la Secretaria de Estado de Derechos Sociales y la Directora General de Diversidad Familiar y Servicios Sociales, que hoy no podían estar aquí, pero sí que os querían trasladar la felicitación por estos 25 años. Yo creo que estamos en una época, ¿no?, donde hay muchos cambios, todo cambia a gran velocidad y alcanzar esta cifra, 25 años de trayectoria, es un hito que merece ser conmemorado. No creo que por una cuestión generacional no me corresponde a mí hacer un repaso de estos 25 años de trayectoria, algo que estoy seguro de que podréis hacer luego en las mesas redondas, pero sí os quería trasladar el reconocimiento respecto a los resultados que se han alcanzado en estos 25 años. Yo creo que las cifras que se han publicado en la última memoria sobre los resultados que se han obtenido en conjunto por las distintas entidades que formáis parte de la plataforma son muy reveladoras, hablan por sí solas. Más de 11 millones de atenciones, 3,5 millones de socias y socios, más de 150.000 trabajadores y casi 500.000 personas voluntarias. Creo que estas cifras reflejan la importancia de la plataforma y de cada una de las entidades que la conformáis como uno de los principales vehículos de participación de la sociedad civil organizada y especialmente de todas y todos aquellos que queréis contribuir al bienestar general, al bienestar de la sociedad, luchando contra la pobreza, la discriminación o la exclusión social. En este repaso, en este reconocimiento por los logros de la plataforma, también quería destacar varios de los proyectos que se llevan a cabo en el marco de las convocatorias de las subvenciones del 07 estatal, que son las que gestionamos desde la subdirección. Es el caso del plan estratégico o el barómetro del tercer sector de acción social, que proporciona una de las radiografías más completas que tenemos de las entidades del tercer sector y que desde luego constituye un auténtico documento de referencia entiendo que también para las entidades, pero también para todos aquellos como somos los trabajadores públicos que trabajamos en este ámbito. O la campaña también de la X Solidaria, a la cual yo creo que debemos agradecer buena parte del importante aumento de la recaudación que estamos registrando en los últimos años. Por ejemplo, en los últimos datos que tenemos respecto a este año hemos registrado un aumento del 10% de la recaudación, lo cual yo creo que habla también pues, de los efectos que se están consiguiendo. Por último, también os quería reconocer vuestra contribución que tenéis tanto a nivel bilateral, en las diversas reuniones y encuentros que tenemos, como en los órganos de cooperación e interlocución que tenemos en el Ministerio. Formáis parte del Consejo Estatal de ONG de Acción Social, de la Red de Inclusión Social y también, a través de la plataforma del tercer sector, de la Comisión para el Diálogo Civil. Vuestra contribución a través de estos órganos creo que también es fundamental para haber conseguido todos estos avances que repasabas antes, Yolanda. Todos los avances que se han conseguido durante los últimos 25 años se deben en gran medida a la colaboración, cooperación que ha existido
entre las entidades y también entre las administraciones públicas. Es por ello que el compromiso que tenemos desde este Ministerio es continuar, proseguir con este trabajo conjunto. Ha querido la casualidad de que justamente hoy, en este instante, se esté firmando un acuerdo marco de colaboración estable del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 con el tercer sector de acción social, que creemos que refuerza el compromiso del Ministerio con este trabajo conjunto. Hacías alusión también a ello. Yo creo que actualmente, en el contexto actual, tanto las administraciones como las entidades afrontamos una serie de retos comunes, retos digamos, generales. Pues vemos cómo en determinados casos aumenta la desigualdad, aumenta la pobreza, la exclusión social, la discriminación y también desafíos que afectan a nuestra propia esencia, es decir, un cuestionamiento por parte de determinados sectores, de determinadas capas de la sociedad acerca de cuál es el rol que desempeñamos. Yo creo que en este sentido es necesario visibilizar cuál es el trabajo que se hace, cada uno desde su ámbito, es decir, las entidades, todo el inmenso trabajo que se realiza, y nosotros también, las administraciones, por ejemplo, pues todos los proyectos que se pueden llevar a cabo gracias a los fondos de las subvenciones, los distintos desarrollos normativos que permiten alcanzar derechos. Y creo que es también, en este sentido, para afrontar estos retos, que desarrollemos esta cooperación, conociendo cada uno desde su rol, que tenemos roles, papeles diferenciados, por un lado las administraciones, por otro lado las entidades, pero siempre desde una cooperación, desde un diálogo, desde una colaboración que nos permita afrontar con éxito estos desafíos que son comunes y visibilizar de cara a la sociedad cuáles son nuestras aportaciones al interés general y al bienestar de cada uno de los ciudadanos, especialmente aquellos que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad. Es por ello que quería concluir haciéndome eco del lema propuesto para esta jornada, 25 años de unión para el cambio social, no solamente como un resumen de lo conseguido durante estos últimos 25 años, sino yo creo que también como un lema que nos indica el camino a seguir para afrontar con éxito los 25 siguientes para llegar a ese 50 aniversario. Muchas gracias. Como os decía, vamos a tener dos conversatorios. Este primer conversatorio con mis ilustres antecesores en el mandato y en el cargo de presidenta de la plataforma, en este caso Susi Asunción Montero y también Estrella Rodríguez y Fernando del Rosario, aunque ellos no nos acompañarán físicamente aquí, pero bueno, no han querido, como os contaba antes, perderse este acto y participarán, aunque sea online, no online, sino con un vídeo que han grabado, porque no podrían estar ni siquiera online, pero bueno, al menos han hecho ese esfuerzo y las nuevas tecnologías nos permiten no lograr el don de la ubicuidad, pero al menos casi lograrlo. Así que bueno, empezamos este conversatorio que voy a moderar yo, contando con Asunción, con Susi, que fue quien me precedió inmediatamente a mí en el cargo. Qué curioso que cuando hablábamos entonces de los diferentes retos a los que nos enfrentábamos entonces, pensábamos que eran nuevos, novísimos y que no íbamos a encontrar otros peores, pero en esto la realidad supera la ficción constantemente. Pero como queremos también que sea una remomeración de lo que, a lo que nos hemos tenido que enfrentar cada uno en el momento en el que hemos asumido la responsabilidad de presidir la plataforma, pues nos vamos a centrar en los diferentes mandatos de cada presidencia, ¿no? En el caso tuyo, Asunción, sí que nos gustaría que nos contaras qué destacarías y cuáles crees tú que han sido los mayores logros que se han conseguido desde la plataforma. Pues muchas gracias, presidenta. Bueno, muchísimas gracias a todos. Estoy encantada de estar con vosotros aquí y de ver tantas caras conocidas y amigas. Estábamos hablando, ¿cómo estáis? Pues
surfeando, ¿no? Pero aquí en este momento, en este minuto, muy bien. Así que encantada de poder participar en el acto del 25 aniversario. Cuando me escriben desde la POA diciéndome que iba a haber un acto, qué tal, yo venía de aplaudidora, yo claro, vengo invitada, y me dijeron, no, no, te toca hablar. Y lo primero que hice es, como hacía siempre, preguntar, madre mía, yo ahora no me acuerdo, llevamos una vida tan compleja, una gestión ahora mismo tan difícil, lo hemos estado hablando antes en el café, que no te acuerdas casi ni lo que hiciste hace un mes, hace una semana, y yo decía, pues no me acuerdo, entonces les pregunto a las niñas, soy muy andaluza, ¿y qué hicimos? Y me decía Marisa, ¿estuviste en el COVID? Digo, no me acordaba. Es decir, empieza la vida casi que te supera y efectivamente los problemas son ahora tan complejos que no lo pensábamos entonces, cuando ya vivimos, fíjate, una pandemia. Lo primero que hice, bueno, me eché una chuleta así porque, digo, bueno, ¿qué hicimos? No estuve mucho tiempo, estuve 3 años, pero 3 años muy intensos. Y lo primero que me encontré, me hizo gracia, era la documentación que me enviaron. La documentación que me enviaron, bueno, aparte de estatuto y todo esto, me la voy a leer porque me pasaron. Por supuesto, el seguimiento del tercer plan estratégico del tercer sector, los indicadores de transparencia y buen gobierno con la verificación, la declaración de compromiso por la calidad en el tercer sector de acción social, con la norma de gestión de transparencia de la POAS, recomendaciones éticas del tercer sector de acción social, declaración de utilidad pública y el plan de voluntariado de ONG de acción social. Esto me lo dieron. Y yo creo que es un logro, y lo vivo como logro, el continuar con el trabajo que ya se estaba haciendo. Es decir, esto no depende de personas, de presidencia, depende de equipos, de entidades que están trabajando para el tercer sector, para que todas las entidades podamos tener un impacto de lo que hacemos, de lo que contamos y de conseguir derechos para las personas que lo necesitan. Y yo creo que uno de los logros que creo que se ha contemplado durante todos los periodos es ese trabajo, respetar ese trabajo, potenciarlo y que siga siendo prioridad dentro de la entidad. Creo que eso es muy importante porque era un trabajo increíble. Yo llevo trabajando en el tercer sector pues desde hace 25 años, pero es cierto que mi primera aproximación a lo que es la representación en tema del tercer sector fue con la POAS. Y yo no era consciente del trabajo que se hacía detrás. Y fue un descubrimiento increíble y un aprendizaje increíble, sobre todo por eso, porque veías que era un trabajo serio, con rigurosidad, con mucha calidad. Y bueno, más que una sorpresa, fue un descubrimiento. Y yo quiero poner muy en valor eso, el trabajo que ya se estaba haciendo. Además, muy indicativo de qué importancia se le daban a según qué cosa. Yo creo que los planes estratégicos del tercer sector es un trabajo que probablemente aquí que estamos viéndolo, los que ya estamos en la materia, lo tenemos naturalizado, pero cuando te enfrentas a ello lo ves por primera vez, un trabajo extraordinario. Ahí está Óscar, eso es decir, un trabajo además invisible, de ese seguimiento que se hace con todas las entidades. No es nada fácil, no es nada fácil tener esa información, consolidarla y que luego nos sirva. Y son compromisos que tenemos dentro del tercer sector y son muy importantes elevarlo, hacerle el seguimiento y comunicarlo. Así que eso, ponerlo muy en valor porque creo que es un logro impresionante que no hemos naturalizado, pero que hay que ponerlo en valor, al menos un día como este. Y otra de las cuestiones que me fui encontrando, eso ya fue posterior, era todo el tema de sostenibilidad. Las primeras jornadas que hicimos de sostenibilidad, luego eso se ha pasado también en la PTS, pero toda esa parte es fundamental para nosotros. Primero por la influencia. Para que podamos tener impacto social y podamos tener influencia tenemos que ser sostenibles. Y todo ese trabajo interno es súper importante. Y es un logro porque no afecta a una entidad. Es intentar buscar soluciones para todas las entidades con la diversidad que tenemos. Yo luego, por decir los primeros momentos, los primeros hitos, lo que yo viví ya en mi presidencia, hay una parte interna importante de documentos que se hicieron, que tiene que ver con el Código de Conducta, con el Plan de Igualdad, las bases de cumplimiento normativo.
Y luego una cosa que no es un documento, pero sí una situación que nos tocó vivir, que fue cohesión también ante dificultades internas. Eso yo creo que fue un logro interno de las personas, muchas formabais parte también. Entonces, bueno, cuando tenemos alguna dificultad, cómo la trabajamos, cómo la sufrimos, cómo la gestionamos y cómo, bueno, se superó. Y eso es un logro que dice mucho de las entidades y de las personas que forman parte, que representaban a las entidades. Y yo creo que eso hay que verlo, o al menos yo lo veo como un logro interno. Y luego hay cuestiones que tienen que ver más de cara externa. Mi momento fue récord también de financiación de la X Solidaria y la primera campaña también de la empresa solidaria, que la hicimos junto con la PTS, pero conseguimos también como tercer sector conseguir no solo la X para las personas, también la X para las empresas. Eso fue un logro del sector y la POAS fue la primera que hizo la primera campaña. El directorio del tercer sector para la realización del barómetro, el primer directorio, tener datos es fundamental. Es fundamental. No tenemos todavía el registro, no tenemos nada. Tenemos que trabajar nosotros de forma autónoma para conseguir tener datos de calidad. Y ese trabajo que se hizo, yo recuerdo que recién llegada, el primer año era el directorio y luego hacíamos el barómetro. Ese comité científico, esas personas ilustres que nos han ayudado durante todo este tiempo a poner, bueno, pues, ciencia a los datos para poder dar resultados y poder dar explicaciones de calidad de lo que hacemos y con quién lo hacemos. Eso no es un trabajo fácil y lleva detrás mucho rigor, mucha profesionalidad y hay que ponerlo en valor porque también a veces es invisible. Por eso es un logro, y a mí, por decir así un resumen de la POAS, es mucho trabajo invisible de cara a las pequeñas y a las medianas, sobre todo, entidades, que nos ayudan a reforzar internamente a nuestras entidades para poder hacer el trabajo que hacemos, que es ayudar a las personas vulnerables, que ese es el objetivo final. También me tocó el COVID. Y en el COI, bueno, también una de las funciones de representación dentro de la presidencia de la POAS es formar parte de la PTS. Esa fue una época muy convulsa en el sentido de muchas reuniones. Teníamos comité de crisis en la PTS, comité de crisis en la POAS, comité de crisis en nuestras entidades. Salimos todos a teletrabajar, algunos, pero otros muchos fuimos los únicos que estuvimos en la calle en ese momento, o principalmente. Y eso hay que ponerlo muy en valor también. Las entidades estuvimos a pie de calle ayudando a las personas cuando todo estaba cerrado. Y fue un esfuerzo de nuestro personal laboral, nuestro personal voluntario, un esfuerzo de gestión, un esfuerzo de interlocución con la administración del momento, bueno, para dar cabida a todo eso. Fue también, esos momentos los vivimos, yo creo, muy positivamente entre nosotros para ayudarnos unos a otros con las buenas prácticas. Nos enfrentábamos a cosas que no habíamos visto nunca, que no sabíamos cómo afrontarlas. Y fueron momentos muy intensos de muchísimo trabajo, de coordinación, incluso de desahogo bueno, y de expresar también nuestros miedos. Tuvimos nuestra incertidumbre sobre la propia sostenibilidad de nuestras organizaciones con lo que nos podía pasar. Vivimos momentos que ya se nos han olvidado, pero que fueron muy críticos. No sabíamos cómo íbamos a acabar, si íbamos a poder, si nos iban a pagar, si no nos iban a pagar los servicios que se cortaban. En fin, y a pesar de eso, seguimos funcionando y seguimos trabajando y seguimos estando en la calle. Luego ya se fue solucionando, obviamente con mucho trabajo detrás, pero no cortamos hasta tener certidumbre. Seguimos con la incertidumbre ayudando a las personas que lo necesitaban. Eso es algo que la administración, yo creo que también en ese momento pudo ver claramente que somos esenciales, que hacemos falta y ese momento fue muy clave porque no solo lo vio la administración, también lo vio la sociedad, que a veces es casi uno de nuestras debilidades, que no nos ve la sociedad en su conjunto hacer todo lo que hacemos. Y luego yo finalizo ya la parte de logros también con la parte personal, porque la parte personal, al menos para mí, de cómo yo lo viví, no el de logros, sino que me llevé,
Y yo me llevé mucho aprendizaje de muchas entidades. Yo pertenezco, bueno, pues a una entidad grande, lo que pasa que, bueno, yo también venía de un territorio, es decir, que tampoco es que estuviese yo aquí, pues podría ser como cualquier otra entidad más pequeña o mediana. Pero lo que es cierto es que te das cuenta de la importancia que tiene todas. Todas y cada una de las pequeñas, las medianas, las grandes, cómo se aprende de todas. Yo para mí los momentos de las comisiones permanentes eran momentos muy, no le voy a decir divertidos, pero sí entretenidos por todo lo que escuchabas que hacían otros, todo lo que te podía servir a nivel personal y profesional y ese aprendizaje. Hay otra parte que ya le he dicho que es el del apoyo tanto de los miembros de la gobernanza como de los miembros del equipo técnico. Me llevó también un descubrimiento de un equipo técnico fantástico, fantástico, que además a nivel personal, mira, aquí está una que me ayudaban muchísimo, tanto en la parte de inexperiencia al principio y luego incluso de las propias dificultades con Agenda, con mucha comprensión, con mucha paciencia. Y eso es muy importante porque eso todos estamos, a lo mejor los que estamos en puestos de responsabilidad, todas esas personas que hay detrás, haciendo que esto siga, impulsándonos también, diciéndonos a veces, vete por ahí o vete por ahí. Eso es muy importante en todas las organizaciones y en la POAS hay un equipo fantástico y hay que ponerlo muy en valor, un equipo técnico fantástico. Y luego el cariño de todos también, incluso de la propia presidenta, porque incluso para la renovación, bueno, también fue un acto de generosidad. Es decir, todos queríamos que siguiese funcionando de una forma diferente, o sea, de una forma que ya venía con esa trayectoria y bueno, y al final nuestras entidades estamos muy liados, tenemos bueno, pues muchísimo trabajo y el estar en la representación de esto supone un esfuerzo extraordinario. Pero todo ese cariño a la hora también, a la organización y esa muestra de responsabilidad también y de generosidad de Yolanda en dar un paso adelante es algo que también me llevo, porque al final todas estas cosas personales quiere decir que lo que hemos vivido con la entidad y con las personas que lo representaban. Y eso éramos todos al final en equipo. Todo eso que yo me llevaba es porque existía gracias a vosotros y a vosotras. Así que yo creo que eso también es muy importante, ver toda la parte personal que te va de los sitios, que vuelve, que luego bueno, comparte y todo el trabajo que hicimos. Eso, pues eso yo creo que es al final lo que te queda, ¿no? Y ver que sigue, que sigue. Que yo llevo 5 años fuera y aquí estamos hablando de transparencia, de aquí solidaria, de tal. Así que, sobre todo esto, que no es poco. Pues no, no es poco, no es poco. Yo creo que muy bien en tu intervención la parte del reconocimiento de lo que parece normalizado e invisible, ¿no? El trabajo de los programas que siempre contamos en los en los diferentes órganos de la plataforma, en los órganos, pues está muy bien, pero darle esa proyección amplia, ¿no? Y además con sorpresa grata, que no siempre ocurre y ni en todas las organizaciones, pues es muy importante ponerlo en valor, el reconocimiento al equipo técnico, a los programas y sobre todo al trabajo conjunto y el apoyo y el buen rollo, ¿por qué no, no? Sí. El buen rollo que hay dentro de las organizaciones y en un momento puntual que hubo un conflicto puntual que fuimos capaces de resolverlo y resolverlo correctamente, pues yo creo que dice mucho de tu presidencia y de los logros que se consiguieron en ese momento con las dificultades, además, como has puesto también en valor, con el COVID, ¿no? Que ahora, efectivamente, como tú dices, se nos ha olvidado, no nos parece que fue, pero efectivamente fuimos los primeros que estuvimos ahí a pie de calle, en un momento de incertidumbre, entre que la gente no tenía dónde ir. Yo recuerdo, y perdonar que barra ahora un poco para casa, ¿no? Con las víctimas de violencia de género, que tuvimos que acudir a mensajes para ponerlos en los autobuses, en las farmacias, etcétera, para que ellas pudieran encontrar esos apoyos y saber dónde acudir, pero que lo hablo con las víctimas de violencia de género porque es quizá lo que más conozco, pero cada uno en sus colectivos tuvo que reinventarse para ver cómo llegar a cada una de las personas para poderlas apoyar y poderlas ayudar, porque efectivamente los únicos que estábamos ahí a pie de calle y
y sus únicos referentes en un momento en el que todo estaba cerrado éramos las organizaciones. Así que nada, muchas gracias por tus reflexiones y por recordarnos esa parte que ocurrieron en tu presidencia y que efectivamente fueron logros de esta organización, y fue posible gracias al trabajo conjunto de todas las organizaciones y el gran equipo que hay detrás que nos respalda. Así que muchas gracias a ti también, porque eras la cabeza visible y quien dirigía todo eso. Bueno, pues pasamos a la segunda parte de la intervención antes de pasar a los vídeos de Estrella y de Fernando. Y es que nos gustaría también que nos hablaras de los obstáculos a los que te enfrentaste, ya no en el trabajo diario, sino para lograr esa defensa y promoción de los derechos de las personas más vulnerables, ¿no? Para lograr esos derechos sociales que durante tu etapa, gracias al trabajo conjunto de todos y todas y que tú representabas, pues se consiguió. Pues yo lo resumía, le estaba dando vuelta y lo resumía en 3 puntos. Uno tiene que ver con la interlocución política, pero voy a explicar bien. La verdad es que a mí me tocó una época de mucha inestabilidad en el Ministerio y la Secretaría de Estado. Yo creo que vivimos 3 secretarios de Estado y 2 ministros en 3 años. Entonces, claro, así es muy difícil. Es muy difícil avanzar. Llega, explica, cuenta, pues la persona se tendrá que ubicar. Claro que tiene un equipo de referencia, pero también es cierto que al final nosotros, bueno, pues dentro del área que estamos, bueno, pues políticamente no tiene tanto peso como otro, y políticamente me refiero de presupuesto. Ni de recursos incluso. Entonces tiene unas dificultades extra. Si ya eso sumas que tienes que hablar con personas diferentes, que bueno, pues que tienen que enterarse de cómo están, de no están, y cuando ya está avanzando la cambia, es una dificultad tremenda. Porque tienes la sensación, voy a analizarlo, del día de la marmota todo el rato, es decir, pierde una energía tremenda en tener que explicar todo pues, varias veces. Y esto es importante porque para la consecución de políticas, para la consecución de derechos, para la influencia de ir ganando en proyectos, programas, tienes que tener una experiencia, un pasado, y luego ver la necesidad de esto. De hecho, hubo un momento pre-COVID que, bueno, que veíamos que a lo mejor no éramos tan necesarios. Luego ya pasó lo que pasó y hubo mucha contundencia. Pero bueno, que puede ser dentro del proceso lógico de cualquier nuevo persona que represente un partido político que tenga que tener también su propia evolución. Otra parte importante creo que tiene que ver con la comunicación. Y la comunicación, a veces desde el punto de vista interno también como autocrítica, y desde el punto de vista externo de lo que conseguimos, ¿no? Yo pongo un ejemplo, voy a poner un ejemplo muy bueno, creo que de comunicación que hacemos muy bien, que es la X Solidaria. Yo recuerdo cuando íbamos a Hacienda nos decían que cómo hacemos unas campañas tan buenas con tanto impacto y tan poco dinero. Y es cierto, la X Solidaria creo que es un ejemplo magnífico de comunicación dentro del tercer sector, que tiene mucho impacto, que se mueve bien, que estamos todos coordinados, que lo movemos y que la gente sabe lo que es. Lo que pasa es que eso también a veces acaba dificultando. Cuando hubo una dispersión, o sea, cuando se dividió el 80-20, hubo una pérdida también de datos. Una pérdida de datos a la hora de contar el impacto social del trabajo que realizamos. Antes teníamos los datos del usuario. Yo recuerdo una campaña, la primera que me tocó salir sin datos y sin decir a cuántas personas habíamos atendido. Eso es muy difícil. Pedir la solidaridad de las personas sin poder decir cuáles son los resultados de su solidaridad, ojo, eso es muy difícil. Intentamos pedirlo, hubo un momento que casi creíamos que lo íbamos a conseguir, todavía dejo aquí el guante. Y no lo hemos conseguido, y eso yo creo que tanto políticamente como nosotros como entidades lo tenemos que tener claro. La gente, para creerse, le tienes que contar realidades, les tienes que contar datos, les tienes que contar relatos también. Y esa es una dificultad que tenemos. Hay otra parte que es que, bueno, pues esa, por ejemplo, es una buena práctica, la X Solidaria, pero luego tenemos nuestra comunicación, y no me refiero solo,
me da igual, Plataforma Tercer Sector, que POAS, que cualquiera de nuestras entidades, nos cuesta mucho llegar. Podemos tener alguna acción puntual que hemos hecho, pero nos costaba ya entonces y nos cuesta mucho llegar a la sociedad a que vean eso, la importancia que tenemos en el día a día, en las personas que lo necesitan. Me encanta el vídeo de si nosotros no estamos, ¿qué pasaría? Creo que es un enfoque muy bueno porque nos dice que somos esenciales y que la gente, la sociedad en general, no lo sabe. Y nos cuesta llegar a los medios de comunicación. Ahora más todavía, hay tantísimas noticias que tener ese impacto es difícil. Y yo creo que también nos falta, seguramente, nos falta a veces en las entidades, nosotros como Cruz Roja quieres contar y dices, y lo quiero contar todo, pues te diluye. Pues como tercer sector igual. Es decir, qué contamos, qué no contamos, cómo nos tenemos que coordinar también o cómo deberíamos seguramente hacer una estrategia común a la hora de definir esto y esto es prioritario y vamos todo a ello, porque ahora mismo lo que veíamos ya, y era el tercer obstáculo que veía, que era la incipiente polarización, en ese momento todavía no está todo tan marcado. Yo recuerdo, y ya digo, he estado consultando material que tenía, documentación, que fuimos a visitar la oficina de delitos de odio. Es decir, ya estábamos en el año, sería 2019, porque en el 20 no podíamos movernos, pero en el 19, moviéndonos en la POAS con este tema. Y eso ya se veía. Y eso lo que está dificultando es que nosotras como entidades humanitarias se esté cuestionando nuestro espacio, se esté cuestionando nuestro trabajo. Y si se cuestiona nuestro espacio y nuestro trabajo, no nos permite hacerlo. Es decir, si la sociedad pierde confianza en nosotros, no es ya el hecho solo de la financiación o no financiación, sino el acceso a determinados sitios. Si se pierde esa confianza, no lo vamos a tener. Y esas personas se van a quedar sin ayuda. Así que por eso al final se conectan las tres cuestiones, los tres obstáculos mucho. Es decir, por un lado la parte de política, de intencionalidad política, que también nos ayuda a que se nos vea, a que nos dé la importancia que tenemos. La parte de que si conseguimos como tercer sector comunicarnos y llegar más a la sociedad y que sea muy visible lo que hacemos. Y luego, pues la defensa de todo nuestro trabajo en la polarización y en los ataques que estamos recibiendo. Nosotros hemos recibido ataques generalizados, fue todo el mundo, lo de la Dana fue muy tremendo, fue como un punto álgido, pero seguimos teniéndolo. Sí, yo creo que eso ha venido a quedarse y nos falta encontrar estos canales nuevos de comunicación, que es otra parte del espacio que no hemos conseguido llegar. Estoy mirando a Enrique, me acuerdo de la canción esa de lenguaje ONG. A veces queremos contar las cosas tan ONG que la gente no se entera. Y la comunicación ha cambiado y los canales de comunicación han cambiado y ya habían cambiado entonces y no hemos sabido encontrarlo. Tenemos que seguir trabajando para encontrarlo porque una gran parte de la sociedad que es joven no responde a ninguno de los canales que nosotros estamos, o que manejamos mejor y no les estamos llegando y se están perdiendo unos valores fundamentales que al final lo que afectan es en los derechos de las personas, es decir, en la defensa de los derechos de las personas. Así que te lo defino en esos tres, así como un todo. Pues casi nada. Son viejos obstáculos, pero que perviven, ¿no? Afortunadamente tenemos mayor estabilidad en el Ministerio, por lo tanto tenemos un interlocutor, tenemos aquí a Ignacio con nosotros y nosotras, que está dispuesto con los oídos bien abiertos, practicando la escucha activa para empaparse de todo lo que contamos nosotros, que ya es una suerte. Pero persiste el problema de los datos, sobre todo en la división del 80-20 y que se quede en el 80-20 y no leo más. Claro, y es verdad, en el año 2019 ya empezamos a trabajar qué estaba pasando con los discursos de odio, con la desinformación y cómo eso al final se traduce en la pérdida de derechos sociales, ¿no? De las personas. No podemos defender a aquellos que nos ayudan, o sea que era viejo, pero no era tan viejo. Siguen siendo obstáculos a los que nos enfrentamos en este momento. Así que nada, ¿y qué pensarán Estrella y Fernando de su etapa? A ver qué nos cuentan. Pasamos al primer vídeo de Estrella Rodríguez.
Queridos amigos y amigas, me hubiera encantado compartir con vosotros la celebración de este 25 aniversario de la plataforma de ONGs de Acción Social. Para mí hubiera sido un día muy bonito para poderme encontrar con todos vosotros y vosotras. Tengo un viaje que no puedo postergar, pero sí quería mandaros un mensaje. Para mí fue una experiencia importantísima, una plataforma que te da la oportunidad de encontrar formas de cooperación, de trabajo conjunto, de aprendizaje, de aprender de lo que otros compañeros o compañeras de otras organizaciones están haciendo e incorporarlo a tus prácticas. Cuando llegué era un momento delicado. La POAS había trabajado con mi antecesor, con Juan Lara y con Marisa, la directora, de forma muy importante para la construcción de la plataforma del tercer sector. Y después de todo ese trabajo y de esa implicación, ya sonaban voces que quizá la POAS debía desaparecer, puesto que la BTS asumía parte de ese cometido. Bien, yo creo que la decisión de las organizaciones que en ese momento éramos de la junta directiva de apostar fuertemente por el mantenimiento de la POAS ha sido un éxito. Fueron momentos difíciles para encontrar nuestro camino, pero nuestro camino venía ya marcado por lo que había hecho la propia plataforma. Es decir, una plataforma que puso en marcha el programa de ciudadanía activa, que fue un espacio importantísimo de cooperación y aprendizaje entre organizaciones, una plataforma que ha trabajado por consolidar los derechos que con las sucesivas crisis que hemos tenido, la financiera o las crisis actuales, están en entredicho. Es todo ese trabajo para conseguir que muchos de los derechos que hoy gozamos estén recogidas en leyes, ha sido no solo un trabajo de la POAS, también de otras plataformas, pero las que nos hemos sumado y hemos apostado. Hemos consolidado la campaña también del 07. Creo que son campañas muy importantes que están teniendo resultados y cada vez se va incrementando más la participación ciudadana, que también es un reflejo no solo económico, sino de garantías y de respeto de la propia ciudadanía hacia el trabajo de las organizaciones. Y esto es un valor que debemos de trabajar y preservar. Eh, También se trabajó importante en aquella etapa, en la construcción del barómetro del tercer sector y del plan estratégico, herramientas importantísimas y marcos de actuación que nos sirven a todas las organizaciones. Y qué decir del todo el trabajo que yo creo que la plataforma de ONGs, la POAS, junto con otras organizaciones de cooperación al desarrollo, pusimos en la agenda política de las organizaciones los ODS. Yo creo que esto también ha sido un trabajo muy importante de la plataforma. Ahora hay nuevos retos. Amigos, amigas, nos enfrentamos a nuevos retos y os pido que con la misma energía, con la misma voluntad, cooperemos entre nosotros. Es lo más importante para garantizar los derechos de muchas personas, sobre todo de las personas en situación de mayor vulnerabilidad. Los derechos nunca están garantizados. Es importante seguir trabajando y, sobre todo, como organizaciones, tenemos la obligación de dar ejemplo y pensar que la cooperación y el trabajo conjunto puede acabar o puede ayudar a terminar con este estado de crispación que estamos viviendo en estos momentos en la sociedad. Pero de verdad, muchas felicidades, feliz aniversario y siempre a vuestra disposición. Un abrazo.
Bueno, pues yo comparto con Estrella que la presidencia de la plataforma es un espacio de aprendizaje como no hay otro igual, así que si os animáis a bien, ya sabéis, para el siguiente mandato os recomiendo, como veis todas las presidentas hemos aprendido muchísimo y es un espacio inigualable. Ahora, eso sí, todas llegamos en un momento delicado, ¿eh? Ahí os lo dejo caer, ¿eh? Bueno, vamos al siguiente vídeo, en este caso de Fernando del Rosario. Todos los recuerdos que tengo de los años en que estuve colaborando con la plataforma, pues son recuerdos que se quedan, se van perdiendo bastante las cosas concretas, pequeñas, pero de una manera general lo que sí podría decir es que más que de logros, yo hablaría de pasos, porque logro sería como algo acabado y yo creo que el camino que emprendió la plataforma desde su comienzo fue un camino que no va a acabar. Y no va a acabar porque el mundo de las organizaciones, de las ONGs, pues vive como casi toda la vida, de unas contradicciones que para entenderse a sí mismo hay que verlas como camino. A ver, me explicaré. Eh, Partíamos una plataforma formada por unas organizaciones que no siguieron un proceso, digamos, el que sería adecuado, representativo, para poder formar esa primera plataforma. Fuimos elegidos por por el propio gobierno para tener una interlocución con el mundo de las ONGs y entonces sí sí éramos todos los que estábamos, pero no estábamos todos los que eran también. Y entonces se inició un proceso de ampliación con la vista puesta en que la plataforma, y eso fue un anhelo desde el principio, fuera representante o acogiera la voz de todo, del mundo del tercer sector. Y algo que vimos fue que había que hacer dos cosas. Una, ir ampliando y poniendo los criterios de cómo se podría, qué condiciones deberían cumplir las organizaciones para, para incorporarse a la plataforma. Y la otra también, una mirada un poco hacia fuera de la propia plataforma, hacia otras plataformas, como por ejemplo como la EAPN o como la plataforma de voluntariado, que, que estaban trabajando también dentro del ámbito del tercer sector y ya desde la plataforma iniciamos un proceso a una cosa que ya después creo que se ha olvidado bastante, pero fue un momento importante, un acto que celebramos en el Círculo de Bellas Artes, en lo que entonces llamamos Foro del Tercer Sector, que yo creo que de alguna forma fue como un anuncio, como un inicio o como una visión de lo que después tendría que ser, lo que fue después la plataforma del tercer sector, que sí que se constituyó pues, de los propios criterios del sector, no desde el gobierno que la había organizado. Bueno, y entonces por esos caminos fue por los que fuimos trabajando. Estábamos buscando todo aquello que nos une a las organizaciones y de hecho, pues digamos, se cristalizó todo en un primer plan estratégico del tercer sector, donde llegamos a consensuar incluso la definición de lo que es tercer sector y con la participación de todos, y se establecieron unas metas y unos caminos por los que seguir. Después, creada la plataforma del tercer sector, ya la POAS, nuestra plataforma, se incorporó allí. Pero esto ya fue de un tiempo diferente al que yo estuve. Yo creo que desde el principio la plataforma tuvo que gestionar algo que han de gestionar todas las organizaciones. Nos llamamos tercer sector como diferenciándonos del segundo sector, pero ocurre un fenómeno y es que las organizaciones, en cuanto se crean, se comportan un poco como seres vivos que quieren engordar, consolidarse, crecer, multiplicarse y, y a veces crecen de una manera eh, desmesurada en su estructura. Y digo desmesurada porque muchas veces, y lo hablo desde mi experiencia
como parte de la organización a la que yo pertenecía, a la Cruz Roja. Al final, el aparato que se construye, la estructura que se construye, consume una buena parte de las energías que se deberían consumir y se deberían emplear fundamentalmente en las personas a las que se quiere atender. No es que no haya que atender a las estructuras, evidentemente, para poder trabajar, para garantizar la calidad en los servicios, para poder dar permanencia a los programas, es necesario tener una estructura. Pero creo que siempre hay que tener en cuenta que la estructura por sí misma quiere crecer y, y eso va en muchos momentos en detrimento de la atención a las personas usuarias. Y en detrimento también del papel del voluntariado dentro de las organizaciones. Yo creo que eso es algo con lo que ha de estar siempre gestionando el tercer sector, porque con mucha facilidad se contamina, entre comillas, de lo que sería el segundo sector. Y tiene que irse mirando para no convertirse en mercado y no dejar de tener siempre la centralidad en las personas, sobre todo las más vulnerables y aquellas a las que se quiere atender. Muchas gracias. Sí, pues vamos a continuar con esta jornada de trabajo en la que se mezcla emoción, en lo que supone 25 años del trabajo de la plataforma, con una parte muy, muy interesante. Me parece importante aterrizar, ¿no? Antes hablábamos de la importancia de visibilizar para qué están las organizaciones. Me gusta mucho cuando pensamos qué pasaría si no estuviésemos, qué papel tenemos ahí con los grupos cercanos a la vulnerabilidad. Y para eso esta mesa de trabajo, que está centrada en nuestra acción con las personas, la visión que tenemos desde los equipos de intervención. Y para mí es un placer contar con Juan Ollo, director técnico del Albergue de San Juan de Dios de Madrid, con Cristina de la Serna, directora del Departamento de Igualdad y No Discriminación de la Fundación Secretariado Gitano, y con Beatriz Lázaro, responsable del proyecto sobre matrimonios forzados de la Federación de Mujeres Progresistas. La sesión vamos a tener un par de intervenciones. La primera es un poco para aterrizar en unos breves minutos, ¿no?, de cuál es la evolución del trabajo que han tenido cada una de estas organizaciones en los proyectos o la acción que representan, y después les haré un par de preguntas para centrar un poco más la repercusión en la atención a las personas y también en la propia política pública y legislativa dentro de lo que es su acción de trabajo. Así que sin más, pues Juan, si quieres, puedes darnos esa visión general de vuestra actuación. Estoy aquí, ¿no? Bueno, pues buenos días. Muchas gracias por la invitación, por poder estar aquí y trasladar un poco la parcelita de las personas sin hogar, que están un poco invisibilizadas, aunque bueno, muchas de las personas que estamos aquí, o todas, sí que conocen, ¿no?, del problema, de la problemática. Bueno, vengo del Albergue de San Juan de Dios, estamos aquí cerquita, en la zona al lado del hospital de San Rafael. Es un albergue que tiene 140 plazas, todo hombres de 18 a 65 años, y la estancia media es de 8 meses. Uno de los principales obstáculos o problemas que nos estamos encontrando, aunque eso lo hablaremos más adelante, es que hay más de 300 personas más 400 personas que se encuentran en lista de espera para poder ingresar. Durante el año 2024 estuvimos acompañando a 300 personas que pasaron por el albergue. Vinculado al albergue tenemos unos pisos de autonomía y de empleo. Es unas personas que primero pasan por el albergue y cuando ya han conseguido trabajo, regularizar su situación, pues pasan a estos pisos para intentar hacer una transición progresiva. También tenemos unos pisos de jóvenes hasta 29 años, en donde se trabaja sobre todo la desinstitucionalización, y 2 pisos de mujeres. Los perfiles de los residentes, esto lo comentaré también después, ha ido evolucionando, ¿no? Principalmente son personas que tienen
Bueno, hay un 30% de personas que tienen adicciones, un 60% de personas que tienen trastorno de salud mental, entendiendo que el trastorno de salud mental se entiende también por problemas de ansiedad y de estrés, no solo discapacidades o intelectuales y demás, ¿no? Las salidas exitosas, bueno, pues un 25% de personas salen del albergue bien, bueno, pues esperamos que no vuelvan, y un 70% sí que han pasado, las personas que han pasado por pisos logran, ¿no?, acceder a un alojamiento normalizado. O sea, que esto demuestra un poco que la tendencia a los pisos de transición ayudan a la inserción. El perfil principal, orígenes, nacionalidades, es la población magrebí, de la mayoría, y del África subsahariana, y el principal obstáculo suele ser el problema de la regularización de documentación. Somos un equipo técnico multidisciplinar, incluimos también a servicio de vigilancia y personal de limpieza, que son piezas clave también, que a veces no se les valora, pero que conviven día a día con las personas que están alojadas y que tienen mucho que decir, sobre todo pues con un enfoque que en los últimos años estamos poniendo en marcha, que es el enfoque de los servicios conscientes del trauma. En servicios, pues bueno, tenemos desde una recepción inicial, que es muy importante la acogida. Tenemos bueno, servicios de comedor, consigna, peluquería, ropería, biblioteca, bueno, pues, una serie de servicios y actividades que se desarrollan durante la estancia que están las personas allí. Las líneas principales de actuación es una intervención integral. Acompañamos a la persona desde todas las perspectivas, desde un modo holístico. Utilizamos el plan centrado en la persona. La persona decide, ¿no?, a veces un poco en contra de lo que a lo mejor nosotros como profesionales consideramos que deberían hacer, pero a veces hay que respetar estas decisiones, ¿no? En los servicios conscientes del trauma que acabo de mencionar, que es para intentar reconocer el hecho de que una persona esté en situación de sin hogar, ya es un trauma de por sí, ¿no? Entonces, bueno, pues este enfoque que empezó en los años 2020 por ahí, en Reino Unido, pues bueno, pues estamos tratando de convertir este albergue en que tenga en cuenta este enfoque, ¿no? Herramientas innovadoras también estamos intentando, bueno, pues poner en práctica, ¿no? La figura del experto por experiencia, un albergado que pasa a ser trabajador, procesos de mentoría, una figura que ha cobrado especial relevancia con las personas que tienen adicciones o con las personas que se sienten bueno, pues con problemas de ansiedad o de soledad. Programas de autonarrativas para que las personas hagan una reflexión de su paso desde en el momento actual en el que están de manera positiva, y los pactos de cuidado, ¿no?, que aun sin ser expertos en problemas de salud mental en el albergue, sí que nos ayuda a verbalizar o hablar con las personas que sufren algún tipo de episodio de psicosis o, bueno, pues, o estrés, cómo les podemos ayudar en momentos que se encuentran con brotes. Y bueno, pues esta es la presentación inicial de nuestro albergue. Muchas gracias. Cristina. Bueno, muchas gracias. Tengo que mencionarlo. Estoy aquí en una mesa en la que me modera mi jefa. No solo es que me modere mi jefa, sino que el servicio del que voy a hablar o los programas de los que voy a hablar, ella los puso en marcha, ella los diseñó hace bastante tiempo, más de lo que aparenta ella. Y bueno, o sea que yo os lo quería decir porque así lo digo, me lo quito de la cabeza y ya me meto en la materia, ¿no? Bueno, además está muy bien porque yo tiendo un poco la radicalidad, entonces ella me modera y entonces estamos muy bien en nuestros roles, así que fenomenal. Bueno, voy a hablar un poco de la evolución de nuestros servicios de atención a víctimas de discriminación, que es una de nuestras líneas de actuación, que iniciamos hace pues 21 años más o menos, o 22, o sea que estamos en este marco temporal, ¿no?, de los 25 años de la POAS.
¿Y por qué nacieron estos servicios? Pues nacieron porque nos dimos cuenta de que no íbamos a llegar bien a cumplir nuestros objetivos en el resto de ámbitos en los que trabajábamos, en empleo, en educación e inclusión social, si no había un abordaje específico de la discriminación que sufren las personas gitanas, ¿no? De poco sirve hacer el mejor de los itinerarios de inserción laboral cuando luego la empresa de turno va a discriminar, o de poco sirven nuestros no sé, programas de apoyo educativo si luego va a haber profesores o profesoras que tiran la toalla con los niños y las niñas gitanos, ¿no? Entonces, por eso decidimos crear esta línea de trabajo nueva, y además teníamos una directiva nueva de aquel momento, que era la Directiva 2043, que ahí hicimos lo que hacemos a veces las ONGs. Estaréis de acuerdo conmigo, que fue coger algo que el Estado no estaba aplicando bien o no se conocía, y bueno, pues empezamos a diseñar una metodología nueva en base a esta normativa que conocíamos sobre todo las ONGs, ¿no? Y ahí pues empezamos de una forma muy rudimentaria, sin recursos específicos, porque no había programas todavía, bueno, no teníamos una financiación específica para trabajar en este ámbito. Así que empezamos pues con unas fichas que se rellenaban en papel y que utilizaban todos nuestros equipos en toda España para ir registrando los casos de discriminación, y que se iban elevando a un área que luego fue Departamento de Igualdad para, bueno, pues ir también pues intentando buscar bueno, una salida a estos casos de discriminación, un acompañamiento, ¿no? Entonces, desde que empezamos hasta ahora han cambiado muchas cosas, ¿no? Pero sí que quería empezar diciendo que la esencia de nuestra intervención en muchas cosas se mantiene, ¿no? Hubo una metodología de trabajo, de atención, que se diseñó en aquel momento y que en gran medida sigue siendo casi la misma, ¿no? Es un protocolo que bueno, se basa mucho en la confianza que depositan en nosotros las personas usuarias, que yo creo que es otro valor que tenemos las ONGs de acción social y que muchas veces el Estado no puede ofrecer. Y también muy basado bueno, en un poco lo que decía mi compañero de mesa, ¿no? En poner a la persona en el centro, en ofrecer, en partir de la veracidad de su relato, de lo que nos contara, pero también trabajando siempre con mucho rigor y con mucha responsabilidad. Nosotros siempre damos un abanico de estrategias para el caso, y siempre hacemos que la propia persona, por supuesto, decida cuál es su intervención, cuál es la mejor estrategia o qué quiere hacer en su caso, pero siempre basándonos en un principio de responsabilidad, ¿no? Muchas veces no somos la entidad que más ruido hace, pero siempre intentamos ofrecer soluciones que vayan a conseguir lo que la persona quiere, ¿no? Porque muchas veces la mera denuncia, y esto mucho antes de que se hablara de justicia restaurativa, yo creo que esta organización lo tenía muy claro, el hecho de que la mera, bueno, pues el hacer algo ante una injusticia, eso ya repara en parte en la dignidad, que es lo que se daña, ¿no? Cuando se discrimina a una persona, ¿no? Esto, pues como os digo, pues es muy parecido 25 años después, ¿no? Pero sí que hay cosas que han cambiado, por supuesto. En primer lugar, hemos profesionalizado mucho más esta intervención gracias a que hemos ido bueno, pues, abriendo programas específicos de atención a víctimas de discriminación. Coordinamos el servicio estatal que depende del Ministerio de Igualdad, del Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica. Lo coordinamos, pero lo prestamos junto con otras 7 ONGs, entre otras ACCEM, CEAR, Cruz Roja Española, bueno, muchas entidades que también están aquí en la POAS. Luego también tenemos un programa específico de abordaje del antigitanismo, es muy nuevo, tiene año y medio, es el programa Igual Trato, que nos ha permitido incorporar a nuestros equipos territoriales a 11 juristas, todos ellos gitanos y gitanas, lo cual tiene un valor muy importante, luego lo contaré. Bueno, pues que ofrecen un acompañamiento muy especializado en los casos de discriminación, y luego también gestionamos pues, algunos servicios más a nivel autonómico, ¿no? Otra cosa que ha cambiado, pues la metodología del litigio estratégico, que lo hemos incorporado dentro de nuestros servicios de atención. Antes pues, nos quedábamos siempre a las puertas de los tribunales porque no teníamos recursos para litigar. Ahora sí que tenemos
algunos recursos para hacerlo, pero no lo hacemos en todos los casos, lo hacemos en los casos emblemáticos, en los casos en los que intentamos que junto con nuestra labor de incidencia hay un cambio que trascienda a la propia víctima, ¿no? Esto es una metodología que empezamos a hacer, bueno, hace mucho tiempo en realidad, porque en el año 2009 ya llevó Sara un caso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ¿no? Pero bueno, de alguna manera sí que lo tenemos mucho más integrado en nuestra metodología y bueno, ya tenemos más de 30 casos litigados, ¿no? Luego, por supuesto, los avances tecnológicos han influido mucho en cómo intervenimos, ¿no? Primero porque estas fichitas que rellenábamos a mano pues ya no las usamos, utilizamos por supuesto una base de datos totalmente digitalizada que nos permite bueno, pues hacer un mejor seguimiento de los casos y por supuesto una explotación estadística, que importantes los datos, ¿verdad? Para poder bueno, hacer una lectura de lo que hacemos y también difundir, ¿no? Hacia afuera. Y bueno, y de hecho dentro de poco incluso lanzaremos una app que nos permitirá incluso tener una relación mucho más directa con nuestros participantes, ¿no? Y estos avances tecnológicos también han incidido en la tipología de los casos que atendemos, ¿no? Se han hablado de los discursos de odio. Claro, es que una parte muy importante de los casos que atendemos son discursos de odio que se difunden a través de las redes sociales, ¿no? Pero también estamos en otro punto, también estamos en el punto de atender también casos que tienen que ver con un mal uso de la inteligencia artificial, que son herramientas tecnológicas que no son neutras y que también pueden tener, o sea, pueden tener un impacto muy positivo, pero también pueden tener un impacto muy negativo de reproducir discriminaciones, ¿no? Luego, otra cosa que ha incidido en nuestro trabajo han sido las mejoras, porque las ha habido, mejoras institucionales, mejoras políticas, se ha mejorado la regulación del Código Penal de los delitos de odio, se ha aprobado, venía en el vídeo resaltado, la Ley Integral de Igualdad de Trato. Todo esto son además medidas que, como bien decíais antes, no han nacido de la nada, sino que han sido fruto de nuestra incidencia política de años. También han mejorado, se han creado grupos especializados de delitos de odio. Habláis de las oficinas del Ministerio del Interior de delitos de odio, ¿no? Pues todo esto también ha mejorado la manera en la que atendemos los casos, porque ya tenemos muchas veces puertas a las que llamar, ¿no? Cuando estamos acompañando a una víctima. Y finalmente, otra cosa que también hemos ido agudizando, mejorando en los últimos años es el enfoque de la interseccionalidad, ¿no? El tener en cuenta no solo la variable étnico-racial, que es la que siempre está presente en los casos de antigitanismo que atendemos, pero también hay otras circunstancias que interseccionan muchas veces en la situación de la víctima o en la propia bueno, pues, conducta discriminatoria del agente discriminador, que es bueno, puede ser el género, ¿no? Hay muchas formas de discriminación que sobre todo afectan a las mujeres gitanas, pero también hay otras vulnerabilidades que se pueden cruzar y que también intentamos siempre integrar en nuestra metodología, pero también a la hora de bueno, pues, argumentar muchas veces una mayor sanción, porque esto es la discriminación, cuando es por varios motivos se tiene que sancionar más, y también la reparación, ¿no? O sea, también la reparación a la víctima debería ser mayor, ¿no? Y básicamente, como panorámica de la evolución de estos últimos años sería esto. Gracias. Pues seguimos con Beatriz Lázaro. Bueno, muchas gracias. Agradecer la invitación de poder estar aquí. También un poco el planteamiento de esta mesa. Después de bueno, todas las aportaciones que habéis hecho y esa evaluación de después de 25 años, que yo creo que a mí tampoco me corresponde hacer un recorrido de 25 años, porque tampoco, como ha dicho Ignacio, que ya no está, puedo cubrir todo con mi experiencia profesional, ¿no? Pero creo que, bueno, traer la voz también de mis compañeras que durante esos 25 años han estado trabajando en esta organización, yo creo que, bueno, es un lujo y también una posibilidad de analizar cuál es la situación en la que nos encontramos ahora, que creo que de vez en cuando en esta velocidad en la que nos movemos, yo creo que es importante. Bueno, ahora que Yolanda no me escucha y así no me puede corregir,
Voy a contaros brevemente un poco que la Federación de Mujeres Progresistas es una organización sin ánimo de lucro, laica, que se creó ya en el 87, o sea que ya lleva un recorrido bastante amplio, que su misión es promover el cambio de estructuras sociales, económicas y culturales, que lo hace para lograr la igualdad y la equidad de género y que lo hace a través de la incidencia política y el empoderamiento. Fundamentalmente son sus dos líneas en las que se apoya. Esta es la misión, y la visión se traduce en una sociedad en la que tanto las mujeres como los hombres participen activamente en esta vida social, política y económica, con una igualdad de oportunidades. Este trabajo la Federación de Mujeres Progresistas lo viene enfocando a través de dos líneas fundamentales, dos grandes ejes en los que se sustenta, ¿no? Que son la incidencia en el entorno, que es una línea fundamental de trabajo, y la construcción de autonomías personales. Al final, estos dos ejes son los que vertebran las decisiones y el trabajo de la Federación, y dentro de estas dos líneas en las que se vertebra, venimos trabajando en líneas y en proyectos vinculados con el voluntariado, el tercer sector, la coeducación, trabajos en proyectos de empleo, salud, planes de igualdad y violencia de género, y he nombrado en último lugar porque es desde esta mirada un poco con la que hemos hecho la reflexión y la participación de hoy, de estos 25 años, que es una de las líneas prioritarias de trabajo de la Federación de Mujeres Progresistas, y que queríamos centrarnos un poco en esta línea de trabajo porque en estos 25 años de aniversario que hoy celebramos, prácticamente son el mismo tiempo en que la Federación empezó a apostar por un trabajo en violencia de género. Ya desde hace 27 años se planteó esta necesidad, se lo planteó antes de que se aprobara la ley de 2004, y esto nos situó en un punto donde planteaba una línea que era innovadora en ese momento, y lo planteaba desde esta parte de incidencia política feminista, y apostando también por esta línea de recuperación personal y empoderamiento de las mujeres víctimas de violencia de género. En el año 2000, movido por esta incidencia y lucha por que se aprobara recursos especializados para atender a mujeres víctimas de violencia de género, la Federación ya en el año 2000 creó el primer servicio de atención integral, antes de que se empezaran a crear estos servicios a nivel estatal. Y yo creo que es una fecha que también hay que ponerla al mismo tiempo en que se ponía hoy esos 25 años, y que queríamos focalizar también en nuestra presentación. Gracias. Bueno, pues ahora a continuación, para aterrizar un poquito más en lo que es el trabajo específico, me gustaría que cada uno de vosotras abordaseis un poco cuál ha sido la evolución de la demanda y la atención a las personas participantes de vuestros programas. En esa evolución, el ver cuál ha sido la relación también con las administraciones a quienes corresponde la garantía de los derechos, ¿no? en el trabajo que se desarrolla, y el rol que ha tenido las propias organizaciones, qué rol han tenido en ese avance normativo, en la evolución del ejercicio de derechos de las personas destinatarias de nuestros servicios. Así que, si os parece, es bastante amplio, pero como está interrelacionado, por eso os lo lanzo de manera conjunta para que podáis explicar y no perder el hilo conductor. Así que, si quieres, Juan. Vale, el albergue de San Juan de Dios está funcionando desde 1979, pasado 46 años. Aquí estamos remontándonos al aniversario de 25 años, pero ya el albergue ya estaba funcionando. Es verdad que inicialmente los inicios fueron un poco, bueno, lo que me han contado, yo no estaba, ¿eh? Pero en los inicios la atención era como muy básica, ¿no? Fuimos de la mano de una red que se llama FACIAN, que fue constituida por 4 entidades religiosas, que era Cáritas, San Martín de Porres, Hijas de la Caridad y la propia Orden Hospitalaria de San Juan de Dios.
que de manera coordinada empezaron a trabajar para ver y abordar este problema de las personas sin hogar. Como decía, inicialmente en los años 80 era una atención como muy básica, ¿no? Era casi asistencialista. En el albergue recuerdo que la gente entraba 2 días, entraba una semana, 2 semanas, bueno, es lo que me han contado, porque yo estoy viviendo la realidad actual, ¿no? Esto, desde luego, ya no es así. Habéis visto en la presentación inicial que la media estancia son 8 meses, nos centramos en la persona. Entonces, aquí se trabajaba en los años 80 de manera homogénea, ¿no? Se consideraban a las personas en situación de sin hogar como personas todas como iguales. De hecho, bueno, aquí es un poco de trampa, pero si esto lo hemos preguntado en otros foros, que la gente cierre los ojos y piense en una persona que está en situación de sin hogar. Lo primero que viene a la mente son personas mayores, adultas, el cartón de vino, y esto ha cambiado muchísimo, ¿no? Entonces, esto sabemos todos que esto no es así y ha ido evolucionando. En los años 2000 es cuando se empezó a visibilizar más que había más diversidad, ¿no? No solo eran hombres, se empieza a visibilizar a la mujer, se empieza a visibilizar a los jóvenes, se empieza a visibilizar a la población migrante, a colectivo LGTBI, o sea, hay más diversidad y entonces, bueno, pues se empieza a tener más en cuenta que la intervención no tiene que ser tan homogénea. En 2005, la Federación Europea, FEANSA, impulsada también por esta red FACIAN, inicial que os comentaba anteriormente, pone el enfoque en lo que se conoce como ethos. Ethos es como una tipología, una clasificación de exclusión residencial. O sea, no todo el mundo que está en sin hogar está con las mismas características. Hay 4 tipologías de vivienda, ¿no? Pues la Ethos 1, que sería es personas sin techo, que literalmente viven en la calle y que acuden a lo mejor a algún comedor social, pero siguen viviendo en la calle. Luego está el Ethos 2, que serían las sin vivienda, que es como donde está catalogadas las personas que están en el albergue de San Juan de Dios. No tienen vivienda y por eso están en una institución. Luego sería Ethos 3, que es la vivienda insegura. Y vivienda insegura es pues personas que sufren violencia de género, personas que están a punto de ser desahuciadas, pues eso sería el Ethos 3. Y el Ethos 4 serían las viviendas inadecuadas, pues vivir en una caravana, vivir en una chabola. Entonces, bueno, esto fue un hito, ¿no? En el 2005, porque a nivel europeo ya se consensuó el catalogar y clasificar, ¿no? Las diferentes tipologías de exclusión residencial. En el 2014 aparece por primera vez el fenómeno Housing First, que es como la casa primero, ¿no? Introducido por RISE, otra entidad que trabaja con personas sin hogar. Ahora se llama Hogar Sí, antes era RISE. Y bueno, pues es hasta el día de hoy se está teniendo muy en cuenta, pero bueno, pues como todo, cuando se hace un modelo que rompió con lo tradicional, se consideraba que era un modelo rompedor porque hasta ahora había que pasar por diferentes etapas para conseguir una vivienda. Bueno, pues en este caso el Housing First proponía lo contrario. Demos una vivienda a las personas porque es lo que se necesita realmente para que dejen de estar en calle. Esto hay estudios que demuestran que ha funcionado bien. Hay otros estudios que pero no funciona con todo el mundo. Bueno, es otro debate, pero sí que es verdad que ha marcado una tendencia que a día de hoy continúa y está muy presente, pero hay otras modalidades como el co-living, el co-housing. En 2015, el Estado lanza la primera estrategia nacional integral para personas sin hogar. En 2016-2021, la Comunidad de Madrid también lanza el plan de inclusión de personas sin hogar también. Y desde 2020 se percibe un aumento significativo del sinhogarismo, pero también una evolución en la forma de trabajar. Se tiene en cuenta más conceptos, bueno, pues más el concepto de la persona, lo que comentaba antes de los servicios conscientes del trauma, se tiene más peso y hay más incidencia en la problemática de la propia persona a nivel individual. Bueno, hoy nuestro centro, como habéis visto al principio en la presentación, ha cambiado, pues lo que os decía,
Inicialmente, se me ha olvidado decir, perdón, teníamos en el albergue un vigilante y 2 trabajadores sociales para atender a más de 200 personas, que era un poco locura. Eso es una locura. O sea, a mí cuando me lo contaron decía que o sea, yo no lo concebía, ¿no? Bueno, sigo sin concebirlo. Entonces, bueno, pues vemos que todo evoluciona y pues, por suerte, pues favorablemente hay una evolución y hay una intervención más especializada. Facian ya no son esas 4 entidades que empezamos, ahora ya son más de 18 y comprenden también diferentes comunidades autónomas. Los perfiles también han cambiado mucho. En los años 80 era mucha población española la que se encontraba en situación de sin hogar y bueno, pues a día de hoy ya he comentado antes, ¿no? Nacionalidad principalmente magrebí. Pero bueno, ha habido diferentes etapas, ¿no? Me cuentan personas que llevan también en el albergue más tiempo, que hubo un tiempo en que había mucha población venezolana, rumana, o sea, depende también los flujos migratorios y las crisis migratorias realmente, ¿no? También hemos evolucionado en el tipo de centro que somos. Nosotros estamos considerados un albergue de media alta exigencia, y os explico así brevemente. De baja exigencia son albergues que acogen a cualquier persona independientemente del tipo de adicción o trastorno de salud mental que tenga. Están preparados para ello. El albergue de San Juan de Dios está flexibilizando. Es verdad que todavía no podemos coger a todo el mundo, pero ha cambiado muchísimo, ¿no? Y de hecho seguimos cambiando día a día. Hacemos entrevistas de valoración para que la gente ingrese y es verdad que si consideramos que les podemos ayudar, entrarán y si no lo consideramos, pues creemos que no es el recurso, ¿no? Pero a veces es verdad que una simple reducción de daños, una persona porque hay cierta normativa, hay un mínimo de normativa que siempre hay que cumplir, y por eso digo que hemos evolucionado y hemos flexibilizado, porque cuando vemos o detectamos que una persona tiene algún tipo de adicción y que no se había constatado en la entrevista, no le echamos. Tratamos de trabajar de manera coordinada con los servicios municipales, ¿no? Con los centros de los CAT, ¿no? Los centros de atención a drogodependientes, con los CSM, con los centros de salud mental. No tenemos un psiquiatra en el centro porque no somos centro sanitario, pero sí que tenemos una estrecha colaboración con un voluntario psiquiatra, pues para a la hora de poder recetar algún tipo de tratamiento, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que también hemos evolucionado el albergue de San Juan de Dios, porque antes no se concebía, ¿no? Se detectaba y ahora estamos tratando de flexibilidad, eso, pues apoyos normativas en las comidas, horarios. Entonces, bueno, pues es una adaptación que vemos necesaria, pues porque la marca la nueva realidad. En 2022 se comenzaron también fue un hito importante en el albergue San Juan de Dios, porque incorporamos lo que son las viviendas, ¿no? Que comentaba que tenemos pisos ahora de transición a la autonomía o al apoyo al empleo, y gracias a un proyecto europeo de los Next Generation, bueno, pues el albergue puso a disposición una serie de inmuebles para poder acoger a personas que habían pasado por el albergue y poder trabajar esta desinstitucionalización. Entonces, bueno, pues creo que ahí fue un hito y un avance importante, y en este sentido es una línea estratégica en los próximos años dentro del albergue, ¿no? Ampliar la red de pisos. También coincidió con el plan Dignitas del Ayuntamiento, el plan de prevención y atención a personas en situación de sin hogar. Y llegamos al momento actual, bueno, en el 2023, que se aprobó la nueva Estrategia Nacional para la lucha contra el sinhogarismo, que comprende la franja de 2023 a 2030, en donde se tiene en cuenta muy de cerca el sinhogarismo como una violación de derechos humanos. O sea, se reconoce como una violación de los derechos humanos y plantea una erradicación como objetivo político, ¿no? Entonces, bueno, pues como veis hay una evolución y un avance, pero que hay mucho por hacer. Pero bueno, pues estamos viendo que las plataformas funcionan. Hoy estamos aquí, también esto es un avance. Entonces, bueno, pues agradecer que en este sentido seguimos trabajando y luchando por ello. Muchas gracias. Cristina. Muy bien. Como antes os he contado un poco cómo hemos evolucionado así a grandes rasgos,
Ahora, me gustaba mucho lo que decíais antes de los desafíos de antes, que son los desafíos de ahora. Entonces, si os parece, os voy a comentar 4 desafíos que enfrentamos y cómo han variado a lo largo de estos años, y también un poquito de esperanza, porque yo creo que para cada cosa debe haber algo de luz, y si no fuésemos optimistas, yo creo que ninguna estaríamos en, en las ONGs, ¿no? Bueno, nuestro obstáculo, uno de los primeros, de los más importantes, de los problemas que enfrentamos a la hora de intervenir en discriminación, es el problema de la infradenuncia, ¿vale? De hecho, cuando se han hecho estudios sobre percepción de la discriminación entre distintos grupos tradicionalmente discriminados por motivos racistas, el pueblo gitano suele ser el grupo que menos denuncia. Las tasas de infradenuncia son de más del 90%. De hecho, el otro día coincidí con una fiscal de delitos de odio que me decía que no había antigitanismo porque no había sentencias por antigitanismo, y es como, uff, claro, es que hay mucho que no se ve porque no se denuncia, y luego, bueno, cuando se denuncia hay otros problemas, ¿no? Y esto la infradenuncia se debe, yo creo que por un lado a la normalización. Llega un punto en el que se ha sufrido discriminación durante tantos siglos, y este año cumplimos 6 siglos de presencia del pueblo gitano en España, que bueno, de alguna manera no es que nos identifique, porque se identifica, pero no, muchas veces no hace que las personas quieran actuar, a veces porque tienen otras prioridades, porque a lo mejor están en una situación pues habláis de la COVID, claro, en medio de la COVID hubo muchísima discriminación, pero la gente no denunciaba porque la gente también se estaba preocupando por dar de comer a sus hijos al día siguiente, porque de repente mucha gente se vio sin posibilidad de trabajar y demás, ¿no? O sea que también está este tema de que con grupos muy vulnerables el ejercicio de derechos pues no está en el top número 1 de sus prioridades, ¿no? Y luego hay un tema también que tiene que ver con la historia del antigitanismo, ¿no? Y con la historia del pueblo gitano. Es un pueblo que existe y que sobrevive. Perdona que hable de esto, sí, me da cosa, pero desde mi punto de vista sobrevive en parte, además de por la fuerza, ¿no? del pueblo gitano, pero también porque muchas veces la estrategia ha sido vivir de espaldas al Estado, porque el Estado te perseguía, te quería asimilar con la población general, etcétera, ¿no? Entonces, la estrategia de supervivencia del pueblo ha sido mirar de espaldas al Estado, y claro, eso reconstruirlo pues es complicado, ¿no? Pero bueno, ahí hemos estado interviniendo, y yo creo que ahí sí que hemos tenido un papel en ir movilizando cada vez más a las personas gitanas para que ejerzan sus derechos. Las propias víctimas que han ejercido derechos han sido también las mejores defensoras, ¿no? de esta metodología de trabajo. En Cañada Real, por ejemplo, cuando litigamos un desalojo forzado, pues de repente había un montón de familias que tenían, ¿no? O sea, fue un efecto multiplicador, ¿no? También de ponerse en nuestras, bueno, de intentar acceder a nuestros recursos de defensa de derechos, ¿no? Y en esto también ha tenido una importancia el hecho de que en nuestros equipos profesionales de atención a víctimas de discriminación, la mayoría de los técnicos, y en uno de los programas es que es el 100%, son personas gitanas. Y eso es fundamental para generar esa confianza y para poco a poco ir consiguiendo que cada vez más personas denuncien, ¿no? Otro desafío que hemos enfrentado desde siempre y que sigue, que persiste, es el problema de la falta de capacitación y de formación. Se ha avanzado mucho, eso está claro, pero esta ley de igualdad de trato, que tanto trabajo nos costó que se aprobara, pues no se está aplicando. Conocemos una única sanción en un caso que ni siquiera es de antigitanismo, porque es casi imposible de aplicar, y porque además las administraciones no se sienten concernidas y no la están aplicando, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay mucho por hacer, ¿no? Pero bueno, se acaba de aprobar ahora, se acaba de nombrar a la Autoridad Independiente por la Igualdad de Trato, que bueno, esperamos que también sirva para mejorar la aplicación. Y en materia de delitos de odio, es verdad que os decía, las fiscalías, las fuerzas y cuerpos de seguridad se han ido especializando, pero hay una asignatura pendiente que es el del Poder Judicial, que todavía no está aplicando bien la normativa.
Pero ahí, bueno, hay como también yo creo que motivos para estar esperanzados. La semana pasada, hace justo una semana, firmamos un convenio con el Consejo General del Poder Judicial precisamente para ofrecer esta capacitación, para mejorar también bueno, pues la elaboración de estudios y de guías y de materiales del propio Consejo para quienes imparten la justicia, lo cual también creemos que va a tener un impacto muy positivo, ¿no? Luego, bueno, habéis hablado mucho del problema de los discursos de odio, de la polarización, de repente se están poniendo en entredicho cosas que pensábamos que ya eran un pleno consenso social y no, y bueno, es un momento muy peligroso en relación con esto. Los discursos de odio, además, bueno, pues se están propagando cada vez más porque los propios algoritmos, es decir, hablaba antes de la inteligencia artificial, pues que los algoritmos promueven que se vayan difundiendo. Pero bueno, también es verdad que hace poco se aprobó la Ley de Servicios Digitales, la DSA, que es una normativa europea que viene a establecer un régimen de sanciones para las plataformas de Internet y que yo creo que en esto Europa tiene que ser un poco el guardián de los derechos humanos y quien vaya enseñando al mundo cómo se puede actuar en este sentido, y ahí estaremos también en pedir que se aplique esta normativa. Y en cuarto lugar, otro obstáculo que tenemos es el antigitanismo estructural, ¿no? Son todas estas brechas de desigualdad que no ocurren de casualidad, que hacen que haya unas tasas de pobreza en población gitana mucho mayores que en población general, en la situación en materia de empleo, en materia educativa, en materia de vivienda también, ¿no? Y que yo creo que este antigitanismo estructural también se ejerce con falta de acción política muchas veces, ¿no? O sea, el hecho de que hablaba antes del tema del Ethos 4, ¿no? El chabolismo también es una forma de sinhogarismo de alguna manera, ¿no? Y eso es una realidad que no es para nada representativa de la comunidad gitana, porque solo afecta a un 2% de la población gitana, pero en asentamientos chabolistas y de infravivienda, el 77% de las personas que están ahí son personas gitanas y el resto, en su inmensísima mayoría, pertenecen a otras minorías étnico-raciales, ¿no? Entonces, de alguna manera, si no se ha solucionado el problema del chabolismo en España, es en gran parte por este antigitanismo estructural, porque solo eso explica que no se hayan invertido los recursos, que son muy pequeñitos los que harían falta para solucionar este problema. Lo hemos cuantificado. Con 5.000 viviendas se terminaría el problema del chabolismo, que es uno de los agujeros negros de derechos humanos que hay en este país. Y claro, dices, ¿por qué no ha ocurrido? Bueno, pues porque por el antigitanismo estructural, ¿no? Pero en esto yo también quiero ser optimista. Yo creo que estamos en un año muy importante. Estamos acelerando muchos cambios. Se ha aprobado un plan de empleo específico para el pueblo gitano. Está ahora mismo en elaboración un plan de vivienda en el que también confiamos que se incorpore, ¿no? este tema de la importancia de erradicar el chabolismo. Y también, bueno, pues también esperamos que pronto este país se dote de una ley específica, la ley integral para el reconocimiento, la igualdad y la promoción del pueblo gitano, que es una de las propuestas que traemos desde nuestra organización y que de alguna manera, bueno, pues puede servir para acelerar ese cambio para que, bueno, el pueblo gitano acceda a los derechos como cualquier otra persona. Gracias. Beatriz, gracias. Bueno, por contar un poco cómo ha evolucionado estos 25 años, ¿no?, de trabajo y cómo se había centrado que la Federación de Mujeres Progresistas, una de nuestras prioridades es la erradicación de la violencia de género. Bueno, pues os adelantaba, ¿no?, este contexto en el que la organización ya en el 2000 creó este servicio de atención a mujeres víctimas de violencia de género previo incluso a la aprobación de la ley.
y ponerlo en este contexto supone, bueno, pues hacer el trabajo, o sea, enfocar esta evolución desde esa mirada, es hacerlo desde los dos puntos de vista desde los que esta organización trabaja, desde que trabajamos desde la Federación, que tiene que ver con bueno, pues esa evolución desde la incidencia política feminista, que yo creo que marca una línea de trabajo clave, y desde el empoderamiento y la recuperación personal de las mujeres víctimas de violencia de género. Estas dos líneas, al final, la una sin la otra, bueno, pues no tendrían sentido, y al final son dos líneas de trabajo que se retroalimentan y que nos ha dado durante todo este tiempo, pues bueno, pues pistas para poder avanzar y plantear esas líneas que durante estos 25 años se han planteado. Este marco, al final, desde el 2000 que se apostó por crear un espacio pionero para hacer esta atención integral, puso el foco, ¿no? Esa información que las propias mujeres trasladaban, puso el foco, ¿no? en esa evolución, en esa apuesta en la política feminista, y nos llevó un poco a esa reivindicación que vino acompañada en el 2004, ¿no? con la aprobación de la ley. Yo creo que este marco de 25 años viene acompañado, y perfectamente fotografía cómo ha evolucionado bueno, pues el trabajo que se ha hecho, ¿no? Dentro de esta retroalimentación de la atención directa con el enfoque de incidencia, nos ha dado pistas a la hora de marcar cómo continuar esa reivindicación. Y ahí, bueno, pues durante estos 25 años, que parece mucho, pero ha costado muchos impulsos, ¿no? Y mucho esfuerzo mejorar con respecto a en esa evolución de la ley. Ahí se ha trabajado, ¿no? Pues, bueno, diferentes apuestas de la evolución, en la que hemos considerado que, por ejemplo, los menores y las menores pudieran ser considerados como víctimas de violencia de género, que ha sido una de las puestas en esta incidencia en la que hemos trabajado y que se ha logrado avanzar. Líneas en las que se considera que cuando existen situaciones de violencia de género, las situaciones de visitas puedan suspenderse, y desde ahí es otra de las líneas en las que se ha incidido. Cuestiones relacionadas con la utilización del síndrome de alienación parental en las sentencias, bueno, pues ha sido otra de las apuestas en las que la Federación siempre ha considerado que no podía permitirse. Incluso, bueno, ahora estamos aportando, ¿no? a la ley integral de violencia vicaria, que es otra de las apuestas que se vienen reivindicando, y que la propia organización bueno, pues ha marcado, ¿no? Siempre en esta línea de evolución de cómo mejorar. Y desde la otra línea, ¿no? Ese sería como el pilar que retroalimenta la atención a las mujeres, y desde ahí, bueno, yo creo que ha existido desde ese año 2000 en que se empezó a trabajar una reivindicación, que era la necesidad de que todas las mujeres y todas las violencias que sufrían las mujeres pudieran ser atendidas. Yo creo que esto era una realidad que se venía reivindicando, que en estos años ha habido esta evolución para conseguir que todas las violencias fueran atendidas y que no quedara ninguna de las violencias fuera de esta atención. Y desde ahí, en esta evolución, bueno, pues nosotras hemos visto cómo desde todo este tiempo acudían mujeres pidiendo, bueno, esta atención porque no encontraban este espacio, y desde hace ya unos años, en este contexto de poder dar atención a todas estas mujeres, y también un poco en este contexto de identificar otras violencias, ¿no? que estaban delante nuestro y que considerábamos que había que abordar. Empezamos a trabajar aproximadamente hace 8 años en una problemática que está relacionada con los matrimonios forzados, que hoy en concreto quería también mencionar en este espacio, porque yo creo que marca muy bien la evolución de las diferentes líneas de trabajo y forma de evolución, ¿no? que también las organizaciones que trabajamos en la erradicación contra las violencias hacia la mujer, bueno, pues
pues visibiliza. Como os contaba, hace 8 años aproximadamente, derivado de esta atención directa que hacemos con las mujeres, empezamos a detectar casos de matrimonios forzados entre pues los casos que nos llegaban. Nos empezó a preocupar por qué no veíamos o cómo no identificábamos y qué se estaba haciendo con respecto a esa problemática. El marco del Convenio de Estambul yo creo que también nos daba pistas de que esta situación debía regularse. El Pacto de Estado también yo creo que puso este foco en esta problemática. Vimos como en 2015 el Estado incorporó como delito los matrimonios forzados, y a partir de ahí, con un trabajo con otros profesionales, poniendo el foco quizás en Cataluña, que era la comunidad que más evolucionada o que más trabajo había hecho con respecto a esta problemática, bueno, pues empezamos a trabajar, a acompañar en el anteproyecto de la Ley Integral contra las Violencias Sexuales, donde se ha incluido los matrimonios forzados y otras violencias como la mutilación genital femenina dentro de esta ley, y durante estos años hemos venido acompañando también en esta interconexión de entre la atención con la incidencia, en conseguir que se ponga también el foco en estas otras violencias que consideramos que son tan importantes de reivindicar y que queda mucho trabajo por hacer, pero que marca perfectamente esta evolución del trabajo que estamos haciendo. Gracias. Gracias por vuestras intervenciones. Creo que queda bastante claro como los pilares de lo que es la atención directa a grupos vulnerables con distintos tipos de vulnerabilidad, la importancia también de la propia evolución en la atención a las necesidades de las personas a las que atendemos, innovando en el desarrollo de nuestro trabajo, incorporando nuevas miradas a nuevas realidades, ¿no? Como ahora bien nos contabas con los matrimonios forzados, el cómo también dentro de los pilares del desarrollo de nuestra intervención tiene mucho que ver esa atención directa a las personas, pero también la incidencia en los marcos legales, en los planes, en cómo se ha cambiado, el cómo hemos contribuido, digamos, a mejorar y a reforzar los cambios legislativos que luego deben venir acompañados de las propias políticas públicas, ¿no? Para facilitar esa atención. Yo creo que nos debemos sentir orgullosos y orgullosas de cómo contribuimos, y además en los tiempos en los que corren, ¿eh? Son tiempos difíciles. Tener una mañana de parón, pues para un poco aterrizar a qué es lo que hacemos, ¿no? Yo creo que eso también puede generarnos el orgullo de contribuir, de estar cerca de las personas, de estar cerca de personas que se encuentran, que tienen vidas complejas, llenas de aristas, y que estamos ahí como sector intentando darles lucidez, darles acompañamiento y darles ejercicio y garantía de sus derechos. Así que creo que es buena fórmula, ¿no? el haber aterrizado en esta última mesa a la realidad de nuestra atención. Muchas gracias.